Les invito que busquen en sus Biblias, en el libro de Josué, capítulo 7. Gloria a Dios, aleluya. Te bendigo, Señor, aleluya. Bendito es el nombre de Dios. Glorioso Jesús, glorioso Señor. Josué capítulo 7, versículo 10. Aleluya. Cuando todos los tengan, digan amén. Eso fue un débil amén. Yo voy a esperar, porque esta palabra la tenemos que leer todos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Josué capítulo 7, versículo 10. Cuando todos los tengan, digan amén. Ahora sí, vamos adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Seguimos en el versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Vamos al versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Vamos a orar. Hasta aquí esta palabra. Vamos a pedirle al Señor que sea Él, aleluya, que sea Jehová el Dios todopoderoso. Señor, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque tu gloria es mejor, Señor, es más deliciosa y más que anhelada que cualquier otra cosa aquí en la tierra. Señor, deseamos tu presencia, deseamos tu palabra, Dios mío. Deseamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Que a medida que esta palabra sea predicada, Señor, que rompa los yugos en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios comience a vivificar el alma que está, Dios mío, triste. Que a medida esta palabra que sea predicada, Señor, el que esté caído sea levantado en el nombre de Jesús. Que a medida que esta palabra sea predicada, sea sano en el nombre de Jesús todo enfermo espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor Padre Santo, porque tú eres un Dios que habla, tú eres un Dios de oportunidades, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios que da nueva oportunidad a tu pueblo, Señor. Creemos, Dios mío, que tú hablarás a nuestras vidas,
que tú, Señor, perdonarás al pecador, que tú levantarás al caído, Señor, que tú libertarás al que está cautivo, Padre bueno, que tú vas a alumbrar al que está en tinieblas, Señor, que tú vas a hacer como tú quieres en esta mañana, porque tú eres el Dios de esta congregación. Oh Señor, todas estas cosas te las pedimos en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, y te damos gracias, Padre bueno, por lo que tú vas a hacer en medio de la congregación de los santos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. Es bueno que el Señor hable. Aunque parezca duro, pero es bueno que Él hable. Lo malo es que se quede en silencio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren que Dios le hable en este día? Amén. Yo les he puesto este mensaje como tema: cuidado con los despojos. Cuidado con los despojos. Y yo quiero que ustedes sepan que este mensaje no fue fácil para mí escribirlo. Trataba como de evadirlo, pero la palabra despojo resonaba en mi mente y en mi corazón. Porque muchas veces nosotros pensamos que la palabra viene de nosotros, pero nosotros no sabemos nada. El que sabe es Dios. Nosotros no somos los que tenemos que ofrecerle al pueblo. Dios es que te usa como instrumento para darle a su pueblo. Porque las palabras que pueden venir de mí van a llegar vacías, pero la palabra que viene del Espíritu viene a transformar, a llenar, a vivificar, a levantar, a dar nueva vida. Aleluya. ¿Qué eran los despojos? En el Antiguo Testamento, cuando dos ejércitos se enfrentaban en una batalla, el que ganaba, el ejército vencedor, ese se apoderaba de los despojos del ejército vencido. O sea, los despojos eran una especie de provisiones, de cosas, objetos y hasta personas que podían ser de gran importancia para beneficiar el pueblo, el ejército que venció. En otras palabras, era el botín, el regalo, el premio de aquel ejército que vencía. ¿Cuántos son vencedores? Cuidado con los despojos. Y aquí en esta palabra que acabamos de leer, nos encontramos y leemos sobre un hombre llamado Acán. No era cualquier hombre, era un hombre israelita, específicamente perteneciente y descendiente de la tribu de Judá. Un hombre que conocía la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Era un hombre como tú y como yo. Éramos como así él fue escogido, pertenecía a un pueblo escogido, así también nosotros pertenecimos y pertenecemos al pueblo de Dios. Pero dice la palabra que aquí Acán estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo su falta, estaba reconociendo lo que había hecho. Pero ¿acaso Acán reconoció su pecado porque fue voluntario por él mismo? Eso no lo me dice la palabra. Lo que dice la palabra es que Dios, que sabe todas las cosas, el ojo de Dios que mira todas las cosas, los oídos de Dios que oyen todas las cosas, estaban mirando el pecado de Acán. ¿Acaso nos podemos esconder de los ojos de Dios? ¿Acaso podemos evitar que Dios conozca lo más íntimo que hay en nuestros corazones? ¿Acaso podemos evitar que Dios sepa lo que aquí en esta cabeza de nosotros pasa? No, imposible engañar al Espíritu de Dios. Él es el que le escudriña todos los corazones. Pero dice la palabra que este hombre Acán comienza y pronuncia y declara el pecado a Josué y delante del pueblo. Y dice: yo he pecado, yo tomé del anatema. El anatema era algo que estaba maldito por Dios.
nosotros vamos a entrar a ese tema luego. Yo fui el que tomé del anatema, aleluya, pero acá se ve en un sitio como medio apretadito. Él tuvo que hablar porque no solamente Jehová declaró lo que él había hecho, Jehová declaró que había un anatema, que había contaminado al pueblo por su pecado. Pero también Dios le dice a Josué, está pasando esto como líder de la congregación, como líder del pueblo de Israel. Dios le revela esto, pero lo que estaba pasando aquí, que acá no había solamente pecado, pero el pecado de él produjo una batalla que el pueblo tuvo la derrota en esa batalla. Aquí muchas veces nosotros pasamos por batallas, nosotros pasamos por guerras. Yo no sé cuánto están peleando la batalla, la buena batalla, pero la batalla de la fe es una que se pelea constantemente, pero Dios dijo que Él venció al mundo. Y entonces nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo bueno de esto es que somos más que vencedores, aleluya. Ya Cristo venció al mundo. Pero cuando Dios le da esta revelación a Josué, era algo como que él no se lo podía esperar. ¿Acaso no le ha pasado a usted? Yo sé que a mí sí. Que ustedes esperan algo que suceda de cierta forma y con el tiempo hasta oramos y hasta se lo pedimos al Señor, se lo consagramos al Señor, pidiendo que Dios obre de una forma, pidiendo que algo resulte de la forma de nosotros, y todo va por el camino diferente. Todos van por el otro camino. Esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero ¿cómo es posible que Israel perdiera una batalla cuando Dios le dijo a Josué: no temas, no desmayes, porque yo voy a estar contigo, y a donde quiera que tú vayas yo estaré contigo? Así como tuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, aleluya. Hay cosas como que no combinan, como que nosotros no podemos buscar una explicación. Porque si yo soy bendecida, si tú eres bendecido, ¿cómo es posible que si Dios me dice que yo soy más que vencedor, que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, hay batalla que nosotros alguna vez parece que estamos derrotados? Yo no sé cuántos están aquí. ¿Cómo es posible? Y esto era lo que le estaba pasando a Josué. Josué vino delante de la presencia del Señor. Dice que se rasgó su vestido, que se postró ante el arca de Jehová. Era la misma presencia de Dios. Se arrodilla delante de la presencia de Dios preguntándose: pero ¿cómo es que nosotros perdimos esta batalla? Yo no sé cuántos se pueden identificar con Josué. Yo no sé cuántas veces tú has ido, o el que me esté escuchando a través de las redes, ha ido ante la presencia del Señor preguntándose: ¿cómo es posible, Señor, si tú me prometiste que tú ibas a estar conmigo? ¿Cómo es posible, Señor, si tú me prometiste la victoria? ¿Cómo es posible, Señor, si tú dijiste que esto era garantizado? ¿Cómo tú me dijiste, Señor, que estaría con Moisés? Tú ibas a estar conmigo. ¿Cómo es posible que yo haya perdido esta batalla? Pero una batalla perdida no es perder la guerra. Aleluya. Yo no sé cuánto entendieron eso. Una batalla perdida no significa que tú hayas perdido la guerra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Josué no podía explicarse el motivo de aquella pérdida tan grande. ¿Cómo es posible, Señor? Porque yo vi como tú azotaste a Egipto con las 10 plagas. Josué vio cuando Dios sacó a su pueblo de mano de servidumbre con mano fuerte. Josué vio con sus propios ojos cómo el Señor hacía todo para beneficiar a su pueblo Israel. Josué vio cómo Dios dividió el mar en rojo para que ellos pasaran en seco. Josué vio cómo Dios también dividió el
pueblo fuese trasladado de una tierra de desierto a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde los ojos de Dios estaban sobre aquella tierra. ¿Cómo es posible, Señor, si yo te vi en el desierto proveerle a tu pueblo? Yo vi como tú descendías y mandabas el maná cada día. Señor, yo veía cuando tú mandabas codornices allá en el desierto los 40 años. Señor, yo vi aquella columna de fuego en la noche y aquella columna de nube en el día. Yo vi la poderosa mano de Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que hayamos perdido aquella batalla? Vive Dios, aleluya. Vive Dios, aleluya. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, aleluya. El que siembra para el Espíritu, aleluya, segará vida eterna, dice la palabra de Dios. ¿Cómo es posible, Señor, que pasen todas estas cosas? Que hubieran una pérdida tan grande, una batalla. Tú me prometiste, Señor, que tú ibas a estar conmigo. Tú me prometiste, Jehová, que tú me ibas a entregar a mis enemigos en mis manos. Tú me prometiste, Señor, que tú ibas a estar conmigo y que nadie me podría hacer frente. Pero el Señor de Josué es el Señor de esta iglesia. Aleluya. El Señor de Abraham y de Isaac es el Dios de esta iglesia. El Dios que dividió el mar en seco es el Dios de esta iglesia. El Dios que proveyó a su pueblo por 40 años es el Dios de esta iglesia. El Dios que dijo estaré contigo te ha dicho yo voy a estar contigo. El Señor que le dijo a Josué no temas ni desmayes, no mires las estaturas de ellos, no mires qué grande es el ejército, yo voy a estar contigo. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días, nadie podrá hacerte frente en todos tus días, y así como estuve con Moisés estaré contigo. Yo no sé cuánto están escuchando la voz del Espíritu Santo. Yo no sé cuánto están siendo, aleluya, redarguidos en el Espíritu Santo, aleluya. Lo que pasa es que el Dios que Josué clamaba es un Dios que escucha. Lo que pasa es que el Dios que Josué adoraba es un Dios que habla. Lo que pasa es que el Dios de Josué no es un Dios de palo. No. Lo que pasa es que el Dios de Josué no es un Dios de madera tampoco, ni de cemento. El Dios de Josué no lo podían cargar aquí en los hombros. Es que el Dios de Josué es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que escucha, el Dios que ve, el Dios que habla, el Dios que transforma, el Dios que levanta, el Dios que bendice. Lo que pasa es que el Dios, él sabía que su Dios le iba a responder. Yo no sé si tú sabes que Dios te puede responder, pero Dios te dice, yo te puedo responder. Yo te puedo responder. Yo no sé cuánto no han escuchado la voz de Dios, pero Dios te va a responder, aleluya. Porque no es cualquier Dios que tú le sirves, es a un Dios de poder y de gloria. Es un Dios que no lo puede contener la tierra. Lo que pasa es que el Dios de Josué le iba a señalar, le iba a indicar, le iba a mostrar dónde estaba el problema, aleluya. Él sabía que si él acudía a Dios, Dios le iba a responder. Lo que pasa es que el Dios tuyo y el Dios mío es un Dios que te revela qué es lo que hay en tu vida que tiene que sacar, porque está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Es bueno solamente recibir
recibir, sea bendecido, sea bendecido, sea bendecido. Pero es muy diferente decir, tienes que obedecer a la palabra de Dios, porque si no te va a ir mal. Tienes que obedecer la palabra de Dios, porque entonces recibirás la bendición de Dios. Suena diferente, ¿verdad? Ahora se predica de mucha prosperidad. Ahora se predica de mucha bendición de Dios. Ahora se predica de mucho ensanchamiento. Pero poco se predica de obedecer la palabra de Dios. Muchos han caído en el hoyo pensando y escuchando a profetas falsos, que solamente con hablar y bendecir a Dios y solamente con proclamar que Dios es su Salvador, que Jesús es su Salvador, ya tienen automáticamente la bendición de Dios. Confieso a Cristo como mi Salvador, automáticamente soy bendecida. Confieso al Señor Jehová mi Dios y automáticamente me viene toda la bendición de Dios. El servir a Dios, la bendición de Dios viene y requiere más que solamente tú proclamar el nombre de Dios. La bendición de Dios requiere más que yo pararme aquí y predicarte una palabra. La bendición de Dios requiere más que tú cantar aquí en el púlpito. La bendición de Dios requiere más que un día de ayuno. La bendición de Dios requiere más que un día o un domingo de venir a la iglesia. La bendición de Dios requiere que yo me consagre al Dios de pacto, al Dios de bendición, al Dios de estatuto, al Dios de regla, al Dios del mandamiento, al Dios que espera un comportamiento específico de su pueblo. Israel, por pacto, el pueblo tenía que ser circuncidado. La circuncisión era solamente una señal del pacto con Dios. Voy a repetir eso. La circuncisión era solamente una señal del pacto del pueblo de Dios con Israel. La circuncisión no quería dejar saber que porque tú eras circuncidado, los hombres eran circuncidados, tenían autorización de recibir la bendición de Dios. Era solamente una señal. Si no fuera así, y si solamente la circuncisión te daba autoridad para tener esa bendición, entonces ¿por qué Israel pierde la batalla si todos estaban circuncidados? Alaba lo que Él vive. Si todo lo que se necesitaba era una circuncisión, ¿por qué Israel perdió la batalla? Cuando David se enfrenta a Goliat, era simplemente un jovencito. No tenía estrategias de guerra. No sabía ni tenía experiencia de batallas. No sabía cómo usar tal vez una arma, pero sabía tirar piedras. Yo no sé cuántos saben cuántos pueden tirar piedra, pero espirituales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. No piense carnal, aquí es todo espiritual, aleluya. Él tal vez no sabía manejar una espada, pero sabía tirar una piedra. Pero cuando llegó el tiempo, Dios, como todos sabemos la historia de David, Dios había desechado al rey Saúl en ese entonces. Entonces se escoge a un joven inexperto, a un jovencito que no tenía experiencia de guerra, a un jovencito que no sabía cómo combatir en el medio de la batalla, a un jovencito que lo que sabía era pastorear ovejas. Pero ese jovencito inexperto, ese jovencito sin estrategia de guerras,
Ese jovencito que tal vez no tenía la capacidad que el ejército de Israel tenía, fue el que tuvo el valor y la valentía de venir en un momento de crisis mientras el pueblo de Israel era ridiculizado por el pueblo enemigo, y él tuvo la valentía de enfrentarse a aquel gigante y decirle: ¿quién es ese incircunciso que viene a atemorizar a los escuadrones de Jehová? Ahora, ¿no estaba David circuncidado? Sí. ¿No estaba el pueblo, el ejército de Israel circuncidado? Sí. Entonces, ¿por qué tenían temor de enfrentar al gigante? Porque ellos sabían que no era una simple marca en tu cuerpo lo que iba a venir y provocar la bendición de Dios. No era simplemente un procedimiento físico lo que iba a hacer que Dios bendijera, que Dios respaldara, que Dios entregara al enemigo en las manos de Israel. David sabía que requería más que una circuncisión. David sabía que lo que tenía que hacer era obedecer a los mandamientos de Dios, someterse a su camino, someterse a la voluntad de Dios. Así como la circuncisión era simplemente una señal del pacto, en estos tiempos no es con tú confesar a Cristo que te va a dar la bendición. Así como Israel pudo ver y sabía que la bendición de Jehová lo provocaba nuestra obediencia a la ley de Dios, así la iglesia de este día, de este siglo, tiene que aprender que la bendición de Jehová no es porque yo confiese a Cristo solamente. Eso es solamente el principio de caminar con Dios. Lo que bendice al hombre y a la mujer de Dios es un sometimiento a su palabra, es una obediencia constante a su ley, a sus estatutos, a sus mandamientos, a su voluntad. David tuvo el valor, sin experiencia, sin espada, sin estrategia de batalla ni de guerra, de hacer lo que todos los escuadrones de Jehová no pudieron hacer. El pastorcito de ovejas que no sabía pelear fue el que dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Hermano, nuestras batallas no son con los hermanos. Nuestras batallas no son carnales. Nuestras batallas no son físicas. Las batallas y las guerras que nosotros tenemos son con gobernadores y principados de las tinieblas. Son con principados de la hueste de maldad. Aleluya. Así que el que te hace la guerra, no mire como que esa persona es la que te está haciendo la guerra. Mire quién está detrás de esa persona que está siendo utilizada. Y para atrás de esa persona hay un gigante que quiere venir a atemorizarte, que quiere venir a meterte miedo, que quiere venir a ponerte como los escuadrones de Dios en el tiempo de Goliat. Pero en este día tú determinas si tú vas a ser como uno de los escuadrones o tú vas a ser un David. Aleluya. Somos nosotros que decidimos qué vamos a hacer. No espere que baje el ángel a decirte: tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte. Ya el Señor te lo dice en tu palabra: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Y donde quiera que tú vayas, yo voy a estar contigo. No fue la circuncisión que le dio la victoria a David. Al final de los días de David, le voy a dar el secreto, aunque yo creo que ustedes ya lo saben. Al final de los días de David, nosotros cuando leemos la palabra vemos todas las guerras
que este muchacho tuvo que enfrentar, que este rey valiente tuvo que enfrentar. Inclusive batallas que nunca pensó que iba a tener que pelear. Como la de su hijo que se levanta en contra de él para quitarle el trono y reinar él. Así también tú y yo hemos podido pasar batallas o pasarán batallas que nunca nos hemos imaginado que vamos a pelear o que habíamos que haber que batallar. Pero yo vengo a ti en este día a decirte en el nombre de Jesús que aunque se levante el gigante, que aunque se levante la batalla, que aunque te quiera el que te quiera o que te odie el que te odie, espera en Jehová tu Dios porque Él te dará la victoria. Tal vez David no cualificaba en el ojo físico para enfrentar a un gigante. Tal vez él no cualificaba, tal vez tú y yo no cualificamos para algunas posiciones, pero lo que Goliat aportaba para la guerra era solamente una estatura. Lo que Goliat aportaba en la guerra era solamente las armas de guerra que él tenía. Lo que Goliat aportaba en aquella batalla era su tamaño, era su inteligencia y su destreza de guerra. Pero lo que David aportaba era algo que Goliat no conocía. Lo que David aportaba era la gloria del Dios Altísimo, el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Goliat no sabía que dentro de aquel muchacho inexperto había un espíritu inquebrantable, había un espíritu que no podía someterse a otros espíritus. Aleluya. Al final de sus días, David reveló cuál fue lo que provocó la bendición de Dios. David dijo: Jehová me ha premiado porque sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Oh, gloria a Dios. Yo no sé qué premio tú estás esperando de hace tiempo. Yo no sé qué es lo que tú has estado orando por tanto tiempo. Yo no sé qué proyecto tú tienes que todavía no tiene el resultado que tú esperas. Pero si tú quieres ver el resultado que Dios quiere para tu vida, tú tienes que saber en este día que lo que nos da a nosotros el premio, lo que nos abre el camino, no es que buena yo soy, sino cuánto yo obedezco a la palabra de Dios. Es cuánto yo me someto a los estatutos y los mandamientos de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendecimos el nombre de Dios. Pero hay que entender por qué aquel despojo era anatema, o sea, era maldito por Dios. ¿Por qué aquella riqueza de aquellos pueblos que el Señor le había prometido a su pueblo que iban a heredar por herencia, por promesa a los padres de Israel, fue maldito por Dios? Ocurre que mucho antes de Dios introducir al pueblo a la tierra prometida, aquellas tierras cananeas, Jehová le dice y le advierte: en aquella tierra buena, en aquella tierra prometida que yo te prometo, allí fluye leche y miel. Aquella tierra es buena en gran manera. Aquella tierra, aleluya, los frutos están abundantes. Allí hay bendición de Jehová. Pero Jehová le dice: allí también hay idólatras. Allí también hay fornicarios. Allí también hay hombres y mujeres que hacen pasar a sus hijos por el fuego. Allí también en aquella tierra que yo te voy a introducir hay hechiceros. Allí en aquella tierra que yo te voy a introducir hay que consultan con los muertos. En aquella tierra que yo te introduzco, allí hacen abominación a Jehová tu Dios. Por lo tanto, yo te advierto que no hagas como ellos, porque tú eres mi pueblo santo. Por lo tanto, yo te digo, no te acostumbres a una tierra buena, porque yo soy Jehová tu Dios y la bendición no te la da la tierra, la bendición te la doy yo.
a hacer lo que hacen aquellos paganos, porque por los hechos de ellos y aquellas naciones es que yo lo he hecho de aquella tierra y te la doy a ti, mi pueblo, al pueblo que yo he escogido, al pueblo que yo prometí que lo iba a bendecir. Por lo tanto, tienes que saber que yo te voy a introducir en aquella tierra, pero yo te voy a dar leyes sobre las guerras que tú vas a enfrentar. Porque tú vas a ir a una tierra que están ya habitadas por hombres y mujeres, de los cuales yo lo desecho, los cuales son abominaciones y hacen abominaciones en contra de Dios. Pero yo te digo, pueblo mío, que no temas delante de ellos, porque yo voy a estar contigo. No tengas temor, no creas que porque ellos sean grandes en ejército, ustedes lo van a poder vencer, porque el Dios de los ejércitos está contigo, Israel. El Señor te dice en este día, el Dios de los ejércitos está contigo en este día. Yo no sé qué batalla tú estás peleando, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, confiar, no te he desamparado, no te he dejado, yo estoy contigo, confía que el Dios de Moisés, el Dios de Josué, también está contigo. Y el Señor le dice, la ley que yo te doy es que cuando tú llegues a aquellas tierras, no tomes de aquel botín, no tomes de aquellos despojos, porque si tomas de aquellos despojos, yo lo he maldecido, y cuando tomes esos despojos, entonces tú también cederás maldición y vas a contaminar al pueblo entero. Josué e Israel iban a una tierra prometida. Yo no sé cuántos están en camino a Canaán. Yo no sé cuántos están marchando hacia la tierra prometida. Bueno, parece que son pocos. ¿Cuántos aquí están marchando hacia una tierra buena? Una tierra que no hay corrupción, en una tierra que no hay idolatría, que no hay hechicero, que no hay borracho, que no hay homicida, que no hay mentiroso, que no hay maldad. Solamente está la gloria de Dios en aquel lugar. Es una tierra buena en gran manera, una tierra que no tiene comparación a otra tierra, ni aquí en la tierra, ni en otros planetas. Estaba leyendo recientemente de una joven hispana que le estaban haciendo una entrevista. Ella es una ingeniera espacial. Y a pesar de su juventud, ella participó en los últimos años y pudo lograr con el equipo que estaban trabajando en inventar el telescopio más moderno para descubrir otros planetas, para descubrir otras galaxias. No sé si lo han visto, la foto que ha podido tomar este telescopio supera 100 veces en potencia al telescopio anterior que este. Y cuando la entrevistaba, le preguntaron qué pretenden hacer con este telescopio. Y ella definió varias cosas que eran importantes para la humanidad. Porque lo que los humanos están pensando, los científicos están pensando, los que tienen intelectos están pensando es que esta tierra no va a poder ser habitada. Le queda poco tiempo. Entonces ella dice, con este telescopio vamos a poder ver la evolución de las estrellas, cómo nacen y cómo mueren. Vamos a poder tal vez detectar planetas donde pueden haber habitantes, porque muy pronto, tal vez en un tiempo no muy lejano, esta tierra no va a poder ser habitada. Pero la palabra me dice que van a haber cielos nuevos y cielo de tierra nueva. Lo que los científicos están buscando, lo que están tratando de buscar es un lugar en donde esconderse, porque obviamente va a haber crisis en esta tierra, pero la iglesia de Jesucristo sabe que hay una tierra superior a cualquier otro planeta, que pueda estar en cualquier otra galaxia. Hay una tierra ya en los cielos que Jehová nos ha prometido, donde no va a haber falta de la luz del sol, porque el Cordero de Dios alumbra aquella ciudad y no hay falta de sol ni de estrellas. No es poca cosa lo que Dios nos está prometiendo. No es poca cosa lo que Dios te promete.
Mientras otros se rompen la cabeza tratando de ver qué hay en otras galaxias, Dios me dice, no te preocupes, confía en mí que tú vas donde yo voy a estar. Vive el Señor Jehová Dios. Pero mientras leía esta palabra, yo me pregunté, Señor, ¿por qué si tú demandabas de tu pueblo santidad y que no hicieran como lo que hacían los habitantes de aquellas tierras? ¿Por qué entonces tú los introduces a una tierra donde se hace maldad? Es como decirle al diabético que le encantan los dulces, mira la torta, vela todo el día, pero no te la puedes comer. ¿Puede ser esto justo? Aparentemente no. Señor, ¿por qué si tú le dices a tu pueblo que no haga como los habitantes de aquella tierra, que no participen con ellos, por qué entonces tú no lo introduces a otra tierra donde no hay nada de esto? Pero mientras escudriñaba la palabra, pude entender a través del Espíritu Santo que el Señor no te va a poner a ti y a mí en un lugar solamente y decir, en el Bronx van a estar todos los cristianos y nadie más puede habitarla. Lo que el Espíritu me estaba revelando era, no importa en el lugar donde yo te pongo, tú tienes que ser fiel, tú tienes que ser valiente, tú tienes que esforzarte, no importa la circunstancia, no importa el hechicero, no importa el fornicario, no importa el que haga abominación contra Dios. Dios no te mandó a estar solamente donde están los cristianos, Dios te mandó a serle fiel en donde Él te ha colocado, en donde Él te ha puesto. Tú vas a ser bendición, no importando quién está a tu alrededor. Vive Señor Jehová, aleluya. Gloria al nombre de Dios. Es que no hemos llegado al lugar todavía de la tierra prometida. Es allá en los cielos donde no va a haber ninguna de esas cosas. Pero mientras estamos aquí, Dios lo que nos está